que Ecuador es un país muy querido para nosotros. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en Guayaquil, en Cuenca, y bueno, con recuerdos de ese país. Lo primero que quiero es contarles que este es un proyecto que se ha denominado UN Salvavidas. Nosotros en la Universidad Nacional casi que tenemos una marca registrada que es el UN, y en ese sentido ahí pues inicia el nombre de este proyecto. Como academia nosotros tenemos 3 funciones misionales importantes. La primera es pues todo lo relacionado con enseñar, ¿sí? La docencia, pero también como profesores tenemos la función de investigar, y la tercera función que desarrollamos al interior de la universidad es hacer extensión, o lo que en algunas universidades se llama proyección social. Es compartir parte de nuestro trabajo con la comunidad. Y este es un proyecto que se circunscribe en ese objetivo, es trabajar con la comunidad. En este caso específicamente lo que les voy a mostrar es con la comunidad universitaria, en un programa que hemos titulado Proyecto de Extensión Solidaria UN Salvavidas, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Lo primero es una invitación para los enfermeros a orientar su mirada no solo al ambiente hospitalario, sino también a la salud comunitaria y a la salud de los colectivos. Y también una mirada a profesores y estudiantes a que trabajemos en proyectos que nos permitan hacer docencia, pero que también nos permitan hacer investigación y que también nos permitan hacer extensión o proyección social. Como les decía, en este proyecto pues me acompañan 2 profesoras que de hecho son las fundadoras. Yo fui el último en llegar al grupo, que son la profesora Jimena Sáenz y la profesora Diana María Blanco. Para iniciar, quiero mostrarles esta imagen. Esta es una imagen panorámica de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad es una universidad pública, es la universidad pública más importante del país. Y en los rankings internacionales está catalogada como la mejor universidad del país y dentro de las 10 mejores universidades de Latinoamérica. La principal sede está en la ciudad de Bogotá, en la capital, pero también hay sedes en las ciudades más importantes del país, e inclusive hay algunas sedes que denominamos sedes de frontera, que están, pues como su nombre lo indica, en frontera, permitiendo el acceso a las personas que tal vez viven más distantes del centro del país. Se le conoce como ciudad universitaria porque es un campus bastante grande en todo el centro de la ciudad, que alberga pues todas las facultades, edificios, institutos en el cual se llevan a cabo pues toda la actividad académica. Estas son 2 fotografías de la actual Facultad de Enfermería. Es una facultad independiente del resto de las áreas de la salud. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos por aparte la Facultad de Medicina, por aparte la Facultad de Odontología y de forma independiente la Facultad de Enfermería. Allí tenemos los programas de pregrado o el programa de pregrado, los programas de especialización, el programa de maestría y el programa de doctorado en enfermería. Específicamente, nosotros pertenecemos a un grupo académico que se llama el Grupo de Urgencias y Cuidado Crítico. Un poco la agenda que vamos a trabajar el día de hoy es hablar de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular y el paro cardiorrespiratorio, y por eso creo que es muy conveniente el hecho de que Diana hubiese antecedido esta conferencia, porque ya ella nos dio luces sobre la magnitud del problema. En segundo lugar, pues mirar un poco el papel de la comunidad en la atención de esas personas víctimas de paro cardiorrespiratorio, contarles un poco cómo funciona el proyecto UN Salvavidas y contarles algunos resultados de investigación que hemos tenido en el marco de este proyecto y cuál es la proyección a futuro en el desarrollo del mismo. Entonces, para arrancar, pues, nos circunscribimos de nuevo, como lo había hecho ya Diana, en ese fenómeno tan importante que es la enfermedad
cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que en los últimos 20 años la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, y no es diferente para Latinoamérica, es la enfermedad cardiovascular. Y específicamente dentro de la enfermedad cardiovascular, pues la cardiopatía isquémica y el infarto agudo del miocardio. Significa que no es un fenómeno que como profesionales de la salud debamos desconocer. En ese sentido, algunos datos epidemiológicos pues nos mencionan que la enfermedad cardiovascular produce más de 17 millones de muertes al año en todo el mundo. Eso representa aproximadamente el 31% del total de causas de muertes al año. Significa que es un fenómeno con bastante relevancia que debe volcar o hacer que los profesionales de la salud volquemos la mirada hacia él. Dentro de los eventos de enfermedad cardiovascular más frecuentes, pues está el infarto agudo del miocardio, desde luego, el ataque o el evento cerebrovascular y la fibrilación auricular, que es la arritmia sostenida más prevalente en el mundo y que hoy en día se considera parte del grupo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué es importante hablar de las enfermedades cardiovasculares? Porque todas ellas tienen una complicación muy grave o son un factor de riesgo para presentar una complicación muy grave que es el paro cardiorrespiratorio, es decir, el cese de la respiración y el cese de la función cardíaca. En ese sentido, uno pensaría que el paro cardiorrespiratorio es la máxima expresión de urgencia de una enfermedad cardiovascular, es decir, no hay enfermedad o no hay urgencia más inminente que un paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio, uno podría pensar que es el momento previo a la muerte y que quizá la diferencia la puedan hacer aquellas personas que en un momento dado puedan brindar una primera atención en un proceso denominado reanimación a esa víctima de paro respiratorio. Casi que es tratar de arrancarle esa víctima a los brazos de la muerte. Específicamente en Europa, el infarto agudo del miocardio causa aproximadamente 1.8 de millones de muertes al año. Eso significa que el 20% de personas que mueren en Europa se mueren por un infarto agudo del miocardio. Ese dato en Estados Unidos tiene una tasa de aproximadamente 50 casos de infarto por cada 100.000 habitantes. La complicación más grave del infarto agudo del miocardio es entonces el paro cardiorrespiratorio, y en Estados Unidos, y menciono estadísticas norteamericanas porque en Latinoamérica ha sido muy difícil el registro de estas estadísticas, entonces nos toca tener como referente a Norteamérica. En Estados Unidos se estima que se presentan al menos 500.000 casos de paro cardiorrespiratorio al año. La pregunta sería, ¿dónde se presentan esos casos de paro cardiorrespiratorio? Y yo no sé si, y le pregunto aquí a los organizadores, si podemos interactuar un poquito con el auditorio, porque me gustaría escucharlos un poquito. Entonces, por acá veo que está Lisette González. Me gustaría, Lisette, si tú eres tan amable y me ayudas, o José Luis Rodríguez, y abres tu micrófono y me cuentan de pronto, primero quiénes son, si son estudiantes, si son enfermeros, dónde están ubicados, y cuando pensamos en el evento de paro cardiorrespiratorio, ¿en qué lugar geográfico creen ustedes que se presenta con mayor frecuencia? Hago la invitación aquí a Lisette González, o José Luis Rodríguez, o Caterín Dardón. Ayúdenme, no me dejen aquí hablando solito. A Fernanda Lima. O si quieren también lo pueden hacer a través del chat. Yo creo que están como tímidos, no hay problema.
Pues quiero contarles que el evento de paro cardiorrespiratorio, contrario a lo que tradicionalmente creemos, no se presenta en mayor proporción en los hospitales. La mayoría de eventos de paro cardiorrespiratorio se presentan en el ambiente extrahospitalario. ¿De acuerdo? Sí, aproximadamente el 70%. ¿Y cuál es el ambiente extrahospitalario? Pues el ambiente extrahospitalario es el hogar. Es decir, la mayoría de eventos de paro cardiorrespiratorio se presentan donde las personas viven o donde las personas trabajan. También en sitios públicos, en espacios públicos, ¿sí? Eso significa que ese evento que tradicionalmente lo asociamos a un evento intrahospitalario se da es en realidad en los espacios de cotidianidad de la gente. Por otra parte, con frecuencia hemos visto, inclusive los que son amantes del fútbol, durante partidos de fútbol, deportistas que van corriendo y hacen un evento que se llama muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio casi que letal, y eso provoca, pues, la muerte inclusive dentro de las canchas o dentro de los estadios. Ok, acá Anthony me está saludando, dice que gracias, Giovanna dice que está en los Estados Unidos, y José Luis dice que bueno, que está aquí, vale, muy bien, muchas gracias por estar aquí atentos. Si el evento de paro cardiorrespiratorio se presenta entonces mayoritariamente en el espacio extrahospitalario, entonces la atención de esas víctimas no va a depender de los profesionales de la salud, es decir, la atención de las víctimas no va a depender, al menos en primera instancia, ni de médicos, ni de enfermeros, ni de técnicos en atención prehospitalaria. De tal forma que la atención de las víctimas de paro cardiorrespiratorio inicialmente va a depender de las personas que se encuentren alrededor, es decir, de las personas que se encuentren cercanas, los transeúntes, si el evento se da en el trabajo, pues de los compañeros de trabajo, si el evento se da en la escuela o en la universidad, pues de los compañeros de universidad, de la policía, bueno, de las personas que se encuentran a mi alrededor, inclusive de mis familiares. Y aquí se presenta una disyuntiva. Tradicionalmente, los cursos de formación en reanimación se orientan de forma obligatoria para los profesionales o los técnicos de salud. A ellos, pero ellos están en los hospitales. Y no hace parte la formación en reanimación, al menos en Latinoamérica, no hace parte de la formación como ciudadanos. En algunos países de Europa, por ejemplo, para que usted pueda obtener la licencia de conducción, debe contar con un curso que certifique que usted es entrenado en reanimación cardiopulmonar. Uno con sorpresa ve también las películas americanas, y las películas americanas con frecuencia muestran eventos de paro cardiorrespiratorio. Y no es extraño que los americanos, como parte de sus competencias, por lo menos hablen de compresiones torácicas y tengan en su imaginario cómo hacer esas compresiones torácicas, porque de alguna forma se les ha venido, dijéramos que, invitando o enseñando esas técnicas de reanimación. Desafortunadamente para América del Sur o para Latinoamérica no es igual. Y ya quiero contarles un poco. Entonces, si la mayoría de esos eventos se presentan, si la mayoría de eventos se presentan en el ambiente extrahospitalario, pues la atención inicial debe ser brindada por las personas cercanas, no profesionales de la salud, y los profesionales de salud deberíamos volcar nuestros esfuerzos a entrenar a esas personas del común, de la cotidianidad, que no son profesionales de la salud, entrenarlos en técnicas de reanimación cardiopulmonar básica, la inicial. Ya la avanzada sí será responsabilidad de los profesionales.
Cuando uno habla de atención inicial a una víctima de paro cardiorrespiratorio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué debería ser capaz de lograr una persona del cotidiano? Es decir, independientemente si soy ingeniero, si soy policía, si soy vigilante, si soy constructor, matemático, como ciudadano yo debería saber al menos los siguientes pasos. Primero, ser capaz de reconocer un evento de paro cardiorrespiratorio, es decir, estar en la capacidad de hacer ese diagnóstico de que una persona no respira, no tiene pulso y desde luego está inconsciente. Esas tres cositas. En segundo lugar, como ciudadano, yo debería ser capaz de activar el sistema de emergencias médicas. En Colombia tenemos una línea única que lo llamamos el NUCE, el número único de seguridad y emergencias, que es el 123. Si uno llama al 123, uno reporta situaciones de emergencia que tengan que ver con salud o que tengan que ver con seguridad o que tengan que ver con servicios públicos. Llamando al 123, uno puede reportar cualquier emergencia. Si a través del chat me podrían contar, por favor, en el Ecuador si tienen ese número de emergencia y cuál es ese número de emergencia. Pero cualquier ciudadano debería saber cuál es ese número y estar en la posibilidad de llamar. Luego de reconocer el evento y de haber llamado a pedir ayuda, ¿no es cierto? Pues debería estar en la capacidad de iniciar la reanimación cardiopulmonar básica. Y se le conoce como básica porque es el primer eslabón y podría cualquier persona estar en la capacidad de realizarlo. Acá voy a mirar, buenos días, me dice que en Lisset me está escribiendo, entonces me dice que es interna de enfermería de Santa Elena, Ecuador, y dice que durante el internado ha tenido con frecuencias que están con PCR, que son adultos mayores y que llegan a emergencias. Ya algunos llegan con más de 20 minutos y es imposible salvarle la vida. Claro, Lice, tienes toda la razón. Si una persona que llegue en 20 minutos de paro cardiorrespiratorio y que no haya recibido ayuda por parte de las personas que están alrededor, es muy difícil sacarlos del evento. Y Janet me escribe que el número en el Ecuador es el 911. Vale, muchas gracias. Esto es lo interesante de intercambiar experiencias. Para Colombia ese número es el 123, pero debo contarle que no funciona en todas las ciudades. Al menos en Colombia funciona en las ciudades principales. Bueno, entonces vamos acá. ¿Qué debería ser capaz de hacer una persona del común? Reconocer el evento, activar el sistema, es decir, llamar, iniciar RCP y además de eso, de iniciar RCP, discúlpenme aquí un momentico, pero es que cuando activo el chat parece que se inactiva la función, es hacer uso temprano o prematuro de un desfibrilador externo automático. Dijimos que la principal causa de morbimortalidad era el infarto agudo del miocardio. Pues bien, el infarto agudo del miocardio también es la principal causa de paro cardiorrespiratorio, entonces van asociados. Dentro de un paro cardiorrespiratorio pueden haber diferentes ritmos electrocardiográficos, es decir, inicialmente cesa la actividad mecánica del corazón, es decir, cesa la actividad de bombeo de sangre, pero se mantiene por algunos minutos la actividad eléctrica. Lo que sucede es que es una actividad eléctrica que es caótica, es decir, esa actividad eléctrica no termina en una contracción efectiva y por lo cual se considera paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Esa actividad eléctrica con mayor incidencia o la actividad eléctrica más frecuente en un paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, donde no hay bombeo de sangre, pero todavía hay actividad eléctrica. Y la fibrilación ventricular es un ritmo que se beneficia notablemente de desfibrilar precozmente al paciente, por encima de las compresiones, por encima de las ventilaciones. Entonces se beneficia del uso de un DEA, de un desfibrilador externo automático. Y se le conoce como automático porque, como su nombre lo indica, solo con 3 pasos, cualquier persona con un mínimo de entrenamiento lo podría utilizar.
En Colombia ya tenemos una resolución que obliga a todos los lugares que tienen aforo de personas como centros comerciales, estadios, lugares donde se realizan conciertos, universidades, sistema masivo de transporte, a contar con estos desfibriladores en las puertas de entrada o en lugares de fácil acceso. En el caso puntual de nuestra universidad, la universidad ha declarado dentro del campus de la sede 8 zonas cardioprotegidas. Significa que hay 8 desfibriladores distribuidos a lo largo y ancho del campus universitario en Bogotá en caso de que algún tipo de este evento se presente. ¿Y por qué eso es importante? Es decir, miremos algunos datos que nos muestran las investigaciones. Se dice que la tasa de sobrevida de una persona que haga paro cardiorrespiratorio, la tasa de sobrevida disminuye entre un 10 y un 15% por cada minuto que el paciente se encuentre en paro cardiorrespiratorio. Como lo decía la colega de Santa Elena, si a mí ya me llega una persona con 20 minutos posteriores a haber hecho un evento de paro, pues ese tiempo me limita notablemente la sobrevida. Y debo decirlo, si sobrevive, muy seguramente las secuelas, especialmente las secuelas neurológicas y cardiovasculares, serán terriblemente impactantes. Entonces, por cada minuto estoy perdiendo posibilidad de sobrevivir. El desarrollo de daño neurológico, entre tanto, se incrementa, o sea, la posibilidad de hacer daño neurológico se incrementa entre un 10 y un 15% por cada minuto de paro cardiorrespiratorio. Es decir, es inversamente proporcional. De tal forma que cada minuto que ese cerebro se vea privado de oxígeno, pues va a tener más posibilidad de presentar daño. Y en ese sentido, hablando de la desfibrilación en los primeros 5 minutos, miren que aquí hablamos todo el tiempo de minutos, los primeros 5 minutos puede producir o mejorar tasas de supervivencia hasta en un 70%. Entonces, por eso hoy en día hacemos tanto énfasis en la desfibrilación temprana. La pregunta entonces que motivaría todo este trabajo es, ¿qué tan preparada se encuentra la comunidad en general? No la comunidad de salud, aquí no hablamos de comunidad de salud. Preguntémonos, ¿qué tan preparada se encuentra la persona que tengo al lado? O mi familia, o mis compañeros de trabajo, o mis vecinos, ¿no es cierto? O mis estudiantes, ¿qué tan preparados se encuentran para auxiliar a una víctima de paro cardiorrespiratorio teniendo en cuenta la magnitud del evento del que hablamos al principio? Y es esta pregunta la que motiva un poco la formulación de este proyecto de extensión al interior de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Digamos que sus creadoras son la profesora Jimena Sáenz y la profesora Diana Blanco, y ellas empezaron con esta inquietud hace 5 años. Este es un proyecto que lleva en la facultad 5 años. Es un proyecto coordinado por los 3 profesores que les acabo de mencionar, pero aquí quizás lo más novedoso e importante es que los profesores lo coordinamos, lo lideramos, pero los estudiantes de la Facultad de Enfermería juegan un papel protagónico. Sin ellos este proyecto no sería posible, y les cuento por qué. Pues resulta que en este proyecto participan estudiantes del pregrado que están haciendo su trabajo de grado. Aquí en esta universidad pueden hacer trabajos de grado en modalidad monografía, pero también lo pueden hacer en modalidad pasantía, y hacen una pasantía en el marco de diferentes proyectos. Nosotros lo que hacemos es que ofertamos ese trabajo de grado en modalidad pasantía. Los estudiantes de enfermería, más o menos de séptima, octava, novena matrícula o semestre, más o menos, se inscriben y hacen su pasantía en el proyecto. ¿En qué consiste esa pasantía? Lo primero que hacemos es que ellos se formen como proveedores en soporte vital básico, es decir, que ellos aprendan lo que significa la reanimación cardiopulmonar básica, que la aprendan.
Luego los formamos como instructores, es decir, no solo que la aprendan, sino que estén en la capacidad de enseñarle a las personas sobre la reanimación. Y esto pues se fundamenta en el constructivismo o en el aprendizaje significativo. Cuando un estudiante aprende para enseñar, uno podría pensar que aprende el doble, porque si yo debo enseñarle a otro, pues yo debo esmerarme mucho más por aprender. Entonces los formamos como instructores. Ya eso lo hacemos semestre a semestre. Y ya formados como instructores, lo que hacemos es que ofertamos esas capacitaciones en soporte vital básico a diferentes entidades de la comunidad universitaria. Quisiéramos salirnos un poco del contexto universitario, pero pues somos poquitos. Esto demanda tiempo, entonces hasta el momento estamos centrados en el contexto universitario. Entonces le ofertamos la capacitación, por ejemplo, a personal administrativo, secretarias, auxiliares administrativos, vigilantes inclusive. También se lo hemos ofertado a estudiantes de otros programas, estudiantes de arquitectura, de odontología, de química farmacéutica. Han estado profesores que trabajan en la división de deportes. La universidad cuenta con un jardín infantil, por ejemplo, entonces hemos capacitado a los profesores de ese jardín infantil. Entonces, semestre a semestre ofertamos estas capacitaciones y diferentes personas de la universidad aceptan nuestra invitación y se forman y se certifican con nosotros. De tal forma que este proyecto tiene como objetivo, pues, capacitar a la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, a la comunidad universitaria, para que sean capaces de actuar como primero respondiente ante situaciones de emergencia. Inicialmente del paro cardiorrespiratorio, pero también desde luego del accidente o del ataque cerebrovascular, del infarto agudo del miocardio o de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Esas son las entidades en las cuales entrenamos a esas personas. Bueno, este proyecto entonces se centra en la enseñanza de la RCP básica, pero también en el marco del desarrollo del proyecto nos hemos dado cuenta que eso que hacemos es susceptible de ser investigado, ¿no es cierto? Y entonces no solo nos hemos quedado en enseñar, sino también en investigar algunos elementos puntuales de la reanimación cardiopulmonar que ya les voy a contar. A veces el estudiante de enfermería que quizá me escucha, o los profesores, pero sobre todo el estudiante dice, pero profe, ¿sobre qué investigo? O los enfermeros de la práctica dicen, ¿sobre qué investigo? Pues uno debe investigar sobre lo que hace cotidianamente. Eso que hago en el día a día es lo que debe ser sujeto de estudios de investigación. Entonces, tenemos digamos que otra área de acción que es la investigación. Pero también en ese proceso de enseñanza de la RCP hemos explorado diferentes estrategias para compartir el conocimiento. Y entonces hemos entrado de alguna forma en el uso de tecnologías de la información para la enseñanza y el aprendizaje de RCP. Y quiero contarles a partir de este momento algunos de los resultados que hemos obtenido en estas tres áreas de trabajo, en enseñanza, en investigación y en tecnologías de la información y la comunicación. Hemos avanzado en enseñanza con los estudiantes y los profesores. En enseñanza de la RCP les contaba que hacemos una oferta semestral de cursos de reanimación cardiopulmonar. Esos cursos son certificados por la Facultad de Enfermería como educación continuada. Los cursos no son dictados por los profesores. Los profesores lo que hacemos es entrenar a nuestros estudiantes que están haciendo el trabajo de grado como instructores. Y de ahí en adelante son ellos, son los estudiantes de enfermería los que enseñan en este curso. Entonces, este curso es orientado por estudiantes de enfermería previo entrenamiento que han recibido con los profesores y lo hacen en el marco de su pasantía de trabajo de grado.
¿A quiénes benefician estos cursos? Es decir, ¿quiénes pueden tomar estos cursos? Pues estudiantes de otros programas, profesores de cualquier programa y personal administrativo de todas las facultades y programas que oferta o con los cuales cuenta la Universidad Nacional. ¿Cómo está estructurado el curso? El curso tiene dos grandes momentos. Primero, el estudiante que decide, perdón, la persona que decide tomar el curso hace una inscripción formal y nosotros lo que hacemos es matricularlo en un recurso educativo digital, es decir, en un curso virtual que diseñamos para facilitar la enseñanza, al menos del componente teórico. Anteriormente lo hacíamos de forma presencial, pero nos dimos cuenta que incluir la virtualidad para que el estudiante, al menos con 8 días de anticipación, pueda ver videos, material, cuantas veces lo necesite, eso facilitaba el aprendizaje del contenido teórico. Entonces, lo primero es que el estudiante tiene 8 días para realizar un curso virtual. Este curso virtual inicia con un pretest, es decir, una consulta de presaberes, qué tanto sabe la persona. Luego se dedica a revisar todo el material que está en el curso, videos, infografías, textos, y al final realiza un post-test de mirar cómo entró y cómo quedó al final del curso virtual. Cuando terminan el curso virtual, a la semana siguiente, lo que hacemos es toda una jornada de simulación clínica. Entonces, van a la Facultad de Enfermería, al laboratorio de simulación clínica, que ya les voy a mostrar algunas imágenes, y hacen toda una sesión en simulación, aplicando todo ese contenido teórico pues, a partir de la simulación. Lo hacen en el laboratorio y después de ese laboratorio hacemos un examen práctico, es decir, para poder certificar a alguien tiene que haber aprobado el examen escrito a través del curso virtual y el examen práctico en el laboratorio de simulación. Sé que por aquí me están escribiendo, entonces me gusta ir conversando un poquito. Acá me está hablando Antonieta, Mildred, vale, muchísimas gracias. La idea es compartir con ustedes este trabajo que es muy importante, sobre todo por el protagonismo que tienen los estudiantes. Miremos entonces algunas cosas inicialmente del curso virtual. Esta es la imagen inicial. Este curso virtual lo hicimos gracias a que nos ganamos una convocatoria de innovación en la universidad. La universidad con frecuencia oferta convocatorias para optimizar la labor de docencia. Nos presentamos y pues recibimos apoyo de esta dependencia para formar o construir realmente un curso virtual digno de los estudiantes, es decir, que cuente con videos muy bien editados, pero que cuente con algún material adicional, con lo que ellos llaman como las interfaces. Este video funciona a través de una plataforma que es la plataforma Moodle que la universidad tiene. Entonces el estudiante se matricula en esa plataforma e ingresa a ver su curso, perdón. El curso está formado, esta es parte también pues del video de bienvenida a los estudiantes. Acá les presento a la profesora Jimena, a la profesora Diana Blanco y la fachada o la entrada de la Facultad de Enfermería. Tiene 8 módulos. En este momento contamos con 8 módulos y en cada módulo el estudiante puede navegar de forma libre cuantas veces quiera, ver los videos, leer la información, la infografía que ahí está presente, de tal forma que él de manera autónoma pueda definir cuánto tiempo requiere. Nosotros hemos medido y una persona juiciosa que se siente frente a su computadora a estudiar el curso se demora 4 horas haciendo el curso completico, desde el pretest hasta el posttest. Sin embargo, hay personas que lo hacen más pausado, media hora diaria, 1 hora diaria. Hay personas que repiten ciertos videos o cierta información que de pronto se les dificultó entender. Esa es la ventaja de tener este material virtualizado. Empiezan entonces por módulos, cada módulo tiene un contenido que ya les voy a mostrar, tienen un video
de bienvenida, de explicación del contexto, algunos videos que simulan las situaciones, y luego de cada módulo hay un hay un test, no un pretest, hay un post-test después de cada módulo para que él pueda como hacer un análisis de qué tanto aprendió en ese módulo. Estos son parte de los videos, lo que le estoy mostrando es todo el tiempo qué es lo que ve. Entonces, por ejemplo, aquí en el módulo 1, él va a ver todo lo de reanimación cardiopulmonar de adultos, cuál es la terminología relacionada, en qué significa o en qué consiste la cadena de supervivencia en el adulto, la secuencia de RCP y la bibliografía recomendada. También contamos, gracias a que pudimos contar con ese apoyo de la Dirección de Innovación, es con material audiovisual que le muestra a los estudiantes, por ejemplo, en esta imagen, cuánto tiempo o cuánto debe ser el tiempo de compresiones o la frecuencia de compresiones y la profundidad. Entonces, en una imagen que es animada, le muestra al estudiante qué es lo que pasa cuando él con sus manos comprime el tórax, qué es lo que está pasando en el corazón, ¿sí? Digamos que eso con un video sencillo no lo podríamos mostrar, pero gracias a estas ilustraciones digitales que los ingenieros nos ayudaron, pues el estudiante logra entender un poco más la importancia, por ejemplo, de las compresiones torácicas. Acá ustedes ven la imagen de un video que nosotros les mostramos, por ejemplo, este es el caso de la reanimación cardiopulmonar del adulto, lo hacemos con simuladores y les estamos enseñando la técnica de ventilación. Entonces les decimos cómo debe ser esa técnica a través del video, para que luego en la práctica simulada el estudiante ya tenga más facilidad de aplicar. Les contaba que tenemos 8 módulos, entonces esos 8 módulos, ¿cuáles son? Pues trabajamos, el primer módulo es el RCP básico del adulto, luego el RCP básico pediátrico, el RCP básico lactante. Debo decirles que no hablamos aquí de RCP neonatal, no lo consideramos o no se considera dentro de la RCP básica, por eso no se contempla. Tratamos entonces adulto, población pediátrica, lactantes, la obstrucción de la vía aérea en el adulto, la obstrucción de la vía aérea en el niño y en el lactante, la atención inicial de una persona víctima de infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular, y recientemente hemos incluido un módulo, que es el módulo 8, de reanimación cardiopulmonar a personas sospechosas o víctimas de COVID-19, que ustedes saben que tiene unas especificaciones para reanimar este tipo de pacientes. Bueno, estas son algunas imágenes. Este es nuestro laboratorio de simulación. Aquí la imagen que ustedes ven es personal administrativo. Todos ellos son personal administrativo, secretarios, ingenieros, y los estudiantes que son los encargados de enseñar la reanimación. Los profesores simplemente los acompañamos en caso de que surja alguna duda que de pronto se les dificulta o que salga algún tema de pronto que nos toque reforzar, pero el protagonismo es de los estudiantes. Acá ustedes igualmente ven estudiantes enseñando la técnica de OVACE, por ejemplo, en el lactante, ¿sí? Y son estudiantes los que toman ese curso. Entonces es muy interesante cuando se hace encuentro de saberes entre pares. Ustedes ven aquí parte de una de nuestras estudiantes enseñando. Contamos con desfibriladores externos automáticos de simulación para que los estudiantes además puedan aprender cómo se utiliza el desfibrilador. Aquí los estudiantes están enseñando la técnica de la maniobra de Heimlich en caso de obstrucción grave de la vía aérea, pero son ellos los que enseñan todo el tiempo. Esta es otra imagen para que se puedan dar cuenta, pues, dijéramos, de cómo es que lo hacemos. Este es el desfibrilador, la Facultad de Enfermería. A la entrada contamos con un área cardioprotegida, hacemos parte de una de las áreas cardioprotegidas y contamos con nuestro propio desfibrilador externo automático, es decir, este dispositivo podría atender a víctimas de paro cardiorrespiratorio que se presentaran cercanas a la facultad o al interior de la facultad. Parte de los estudiantes han aprendido el uso de ese cardiodesfibrilador y también utilizándolo, pues han enseñado cómo operarlo.
También hemos participado en eventos masivos. La universidad, digamos que organiza anualmente la denominada Semana de la Salud. Entonces, los estudiantes han participado con un stand en el centro de la universidad, en la llamada Plaza Che Guevara, que es icónica en la universidad, enseñando a los transeúntes, a la gente que va pasando, cómo debería ser esa técnica de la reanimación cardiopulmonar. Inclusive hemos tenido la oportunidad de que algunos de nuestros estudiantes participen en eventos de semilleros de investigación mostrando resultados de su trabajo. Entonces, pues ellos son protagónicos en este proceso. Eso nos ha permitido que a la fecha tengamos 70 instructores formados, es decir, 70 estudiantes que los hemos formado como instructores, 624 personas de la comunidad entrenadas y 43 capacitaciones dictadas en 5 años de trayectoria. Quisiéramos mucho más, pero nos toca semestre a semestre y además como tiene simulación, pues no podemos tener grupos grandes. Cada capacitación es de 20 personas. Hemos hecho en términos de investigación. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar la efectividad de ese curso digital o de ese recurso educativo digital. Entonces nos dimos en la tarea de diseñar el curso virtual y luego de medir qué tan efectivo era, es decir, si efectivamente daba los resultados que pretendíamos o no. Ya hay una publicación, los invito a que la revisen, se llama Se incrementa el conocimiento en soporte vital básico, facilitado por un recurso educativo digital. El objetivo fue determinar el efecto, obviamente, de ese curso para el aprendizaje de soporte vital básico en integrantes de la comunidad universitaria. Es un estudio cuantitativo preexperimental tipo preprueba, postprueba, y se hizo con 110 estudiantes que tomaron el curso y esos fueron estudiantes de los programas de farmacia, de los programas de odontología y de los programas de enfermería. Aquí está un poco, en estas gráficas de cajas y bigotes, quiero mostrarles un poco cómo es el resultado principal de ese estudio. Aquí está el grupo de farmacia, el grupo de odontología y el grupo de enfermería. En ese sentido, la primera imagen que ustedes ven o la imagen que ven a mano derecha es cómo ingresan los estudiantes. Entonces, es decir, el pretest, ¿cómo está el pretest en los conocimientos de inicio? Entonces, lo primero que podemos ver es que las personas ingresan de forma muy dispersa, es decir, esta línea de acá me muestra la nota máxima, es decir, hay personas que sabían, aquí está el 5, hay personas que sabían previamente de reanimación, pero también habían personas que no tenían ni idea de reanimación, es decir, grupos completamente diversos. La media estaba por acá, digamos que aquí es donde está la media, y la gran cantidad del grupo es este cuadro café. Es decir, la mayoría tenían unos conocimientos bajos, pero algunos tenían unos conocimientos nulos en reanimación. Lo mismo sucedía para farmacia, miren, para odontología, miren cómo está de grande la gráfica, y para enfermería. Notas bajas y un grupo disperso. Después de haber realizado solo el curso virtual, volvimos a medirlos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Todas las notas subieron, es decir, todos aumentaron el conocimiento. Miren que está por arriba, esta es la media subió, pero además ya los cuadros no son tan dispersos o no son tan grandes como los iniciales. Entonces, no solo aumentan el conocimiento, sino que el grupo logra compactarse en ese conocimiento de forma positiva. Y en ese sentido, sucede igual para farmacia, para odontología y para enfermería. Y quiero decirles que dentro de los programas, quizás los únicos que pudieran saber algo de reanimación son los de enfermería. No sucedía lo mismo para odontología y no sucedía lo mismo para farmacia. Al ver este comportamiento uno dice, mire, el curso es efectivo independientemente de la población que lo tome, ¿sí? Porque son diferentes áreas del conocimiento que toman un mismo curso y en los tres es efectivo. Entonces, ¿eso qué nos dice? El curso logró
los grupos y que se alcanzaran notas superiores y disminuyera la dispersión. En ese sentido, favoreció el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar básica. Pero también nos dice que los resultados fueron similares en los 3 grupos de pregrado. Y eso significa que el curso es efectivo independientemente del área o del nivel de formación. Ahí habían estudiantes de semestres más bajos o de semestres más altos o más avanzados, entonces independientemente de eso, el curso es efectivo. También nos preguntamos, nosotros arrancamos con la hipótesis de que la comunidad no conoce, pero quisimos investigarlo, es decir, que quisimos demostrarlo con investigación, qué tanto conoce la comunidad sobre las técnicas de reanimación. Entonces hicimos una investigación diagnóstica para indagar ese nivel de conocimiento. Esta es una investigación que pues ya se está finalizando, bueno, ya está, digamos que a punto de publicarse los resultados finales. Este fue un estudio cuantitativo, descriptivo. La población de la Universidad Nacional, es decir, estudiantes, profesores y administrativos, conforman una población de 35.655 personas. Nosotros tomamos una muestra de 1.294 personas, es decir, el estudio lo hicimos con 1.294 personas. Eso nos da un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 97%. Hicimos un muestreo por conveniencia y la información la recolectamos a través de un cuestionario que se diligenciaba por Google Forms, es decir, por formularios de Google, pero que el contacto con la persona que lo llenaba se hacía persona a persona. Los estudiantes se fueron por todas las facultades, por las plazas o lugares comunes de la universidad, abordando a los estudiantes, a los profesores y a los administrativos de tal forma que ellos llenaran el cuestionario con ese conocimiento. ¿Qué nos arrojó? El 62% de los participantes está en la capacidad de reconocer el evento, es decir, la mayoría de la población es capaz de reconocer el evento. El 83% conoce el número único para Colombia, el número único de emergencias, es decir, el 123 como número a llamar. La universidad tiene su propio número de emergencias y con sorpresa encontramos que un porcentaje muy bajo, cercano solamente al 35%, conoce el número de emergencias de la universidad. Entonces, sí conocemos el de la ciudad, pero no el de la universidad. Pero a pesar de que la mayoría estarían en la capacidad de reconocer el evento y de llamar al número de emergencias, solo el 32% sabe cómo hacer maniobras de reanimación. Es decir, ya el porcentaje baja notablemente. Si es un evento de paro cardiorrespiratorio, solo el 32%. Si es un cuadro de obstrucción leve de la vía aérea, es decir, una persona que haga una obstrucción leve, el 50% haría acciones incorrectas, como cuáles, como darles agua para tomar, por ejemplo. Entonces, si yo estoy obstruido, me darían agua. Eso lo haría al menos el 50%. Sin embargo, cuando la obstrucción es grave, que lo que requiere es una maniobra en Heimlich, el 81% sí reconoce cómo hacer la maniobra en Heimlich. Es decir, al parecer sabemos más de atender una víctima con una obstrucción grave que de atender una víctima con una obstrucción leve. Y otro dato que nos llamó la atención es que al menos el 68% son capaces de reconocer el infarto agudo del miocardio, el 68%. Pero si el evento es un ataque cerebrovascular, solo el 51% sabe reconocerlo. Entonces, se nos dificulta más reconocer un accidente cerebrovascular que un infarto agudo del miocardio. Cuando compilamos todos estos datos, y estos son solo unos datos parciales, cuando compilamos todos esos datos, fuimos capaces de concluir que más del 50% de las personas entrevistadas, perdón, de las personas que participaron en el estudio, es decir, de esas 1.300 personas, más del 58% tenían un nivel bajo de conocimiento, ¿cierto? El 38% un nivel medio y solo un 2.3% tenía un nivel alto para actuar como un primer respondiente. Esto solo ya justifica la necesidad de que como profesionales le enseñemos a la comunidad. Para la enseñanza del aprendizaje,
acá quiero hacerles una invitación. El curso funciona en Moodle, pero también hoy en día sabemos que digamos que el conocimiento debe estar disponible para todos. Entonces, con ayuda de los estudiantes creamos un canal de YouTube que los invitamos a que se suscriban. Ahí encuentran todos los videos, los pueden compartir, es de libre acceso, está disponible para todos ustedes. Aquí abajo está el link, pero muy seguramente se les puede dificultar el link. Entonces, en YouTube lo encuentran como Proyecto de Extensión Solidaria UN Salvavidas, así como está acá. Proyecto de Extensión Solidaria UN Salvavidas. Cordialmente invitados, suscríbanse, vean los videos, compártanlos, les sirve para estudiar, para compartir con sus amigos, a los profesores para compartir con sus estudiantes, etcétera. Ahí está disponible para todos. También contamos con un correo institucional a través del cual recibimos pues toda la información o la solicitud de inscripciones, toda la gestión de la información la hacemos con un correo institucional del proyecto. Ese proyecto es unsalvavi@unal.edu.co. Tiene que ver también con darle una imagen institucional a ese proyecto. Y finalmente contarles cuáles son los nuevos retos y hacia dónde hemos direccionado un poco también este proyecto. Resulta que en el desarrollo de los últimos semestres nos hemos preguntado lo siguiente, bueno, ¿y quiénes deben aprender la reanimación cardiopulmonar? ¿Quiénes? Tenemos claro que la comunidad, pero ¿quiénes de la comunidad? Entonces hemos también pensado, por ejemplo, en personas con habilidades diversas, es decir, personas con limitaciones de visión o de audición. ¿Qué pasa con el entrenamiento de esas personas? Y otra pregunta que nos hemos hecho es ¿desde qué edad las personas deberían aprender la reanimación cardiopulmonar? Y si la reanimación cardiopulmonar debería ser una competencia de un buen ciudadano. A partir de esas preguntas nos hemos puesto en la tarea de buscar qué tanto se ha escrito en el mundo y nos entramos entonces en un tema que es la enseñanza y el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar en niños en edad escolar. En el mundo ya hay diferentes experiencias, especialmente en España, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú, donde se les enseña a los niños sobre las técnicas de reanimación. Entonces, nos ha llamado la atención porque creemos que los niños son mucho más hábiles para adquirir el conocimiento y si enseñamos a alguien desde niño, eso luego se convierte en un hábito y el tiempo, dijéramos en términos de tiempo que la persona está entrenada, pues es un tiempo mayor. Buscar literatura al respecto, encontramos diversos estudios que nos muestran que la edad es un determinante y se reportan experiencias inclusive desde los 3 años. A los niños desde los 3 años ya los empiezan a enseñar cómo hacer reanimación cardiopulmonar. Obviamente de la edad, la competencia es distinta. Por ejemplo, yo espero que un niño de 3 años sea capaz de reconocer el evento y quizás llamar. Pero si es un niño de 7, 8 años, yo espero que ese niño ya sepa hacer compresiones. Y si es un niño o un adolescente de 12, 14 años, que ya esté en capacidad de utilizar un DEA y ya hay reportes exitosos de esa experiencia. La otra categoría que encontramos en lo que hemos leído son las estrategias pedagógicas. Entonces también dice que la enseñanza es efectiva en los niños dependiendo de la estrategia pedagógica. Por ejemplo, los niños más pequeños se utilizan cuentos, canciones, títeres, mientras que los niños más grandes se utilizan juegos de competencia o juegos de rol para que ellos puedan aprender. Y definitivamente los maestros de los jardines o de los colegios son un aliado importante para la enseñanza de este proceso. O sea, si nosotros vamos como personal de la salud, los niños no aprenden tanto de nosotros como si lo hacen de sus profesores. Entonces, no solo es suficiente con enseñar a los profesores, a los estudiantes, a los niños, sino también a los profesores para que ellos en el aula de clase puedan replicar la información. En ese sentido, entonces, aparece una versión o una arista de nuestro proyecto que se llama UN Salvavidas Kids. En eso es lo que estamos trabajando actualmente. Lo primero que hicimos fue diseñar o construir una historieta, un cuento infantil que se llama Calixto y el bocado de manzana. Es la historia de unos personajes de una granja donde Calixto
hace una obstrucción de la vía aérea por comerse una manzana y desencadenan un paro cardiorrespiratorio. Y entonces todos sus amigos de la granja contribuyen a ese proceso de la atención inicial, de la activación del sistema de emergencias y del traslado, a forma de historieta para contarle a los niños ellos cómo podrían contribuir. Y ese cuento también tiene algunos elementos o actividades didácticas para que los niños a través de dibujar, de colorear, vayan entrando en el mundo de la reanimación cardiopulmonar. También en este proceso pues, hemos entrado en el tema de crear una canción. Descubrimos que las rondas infantiles también son un método y entonces nos pusimos en la tarea de escribir una canción, una ronda infantil para que los niños puedan aprender. Y les cuento que este semestre ya estamos entrenando a los profesores del jardín. Como les decía, la universidad cuenta con un jardín para hijos de profesores y de estudiantes. Estamos entrenando a los profesores y arrancamos este semestre ya con la enseñanza de la RCP a los niños del jardín. Son niños en promedio entre los 4 y los 5 años. Quiero compartirles algún fragmento de la canción. Vamos a ver si por acá me funciona. Salva un amigo, amiga. es bueno que aprendas por si algún día debes salvar a un amigo. Amiga. Previene, identifica, actúa y llama al 1, 2, 3. Siempre que en un carro te lleven a pasear, ponte el cinturón de seguridad. No te acerques a cosas que te puedan lastimar. Lo que está muy caliente te puede quemar. Con los cuchillos no debes jugar. Lo peligroso es que te puedes cortar. A tu boca nunca dejes entrar cualquier objeto con que te puedas atorar. Y si lugares altos quieres explorar, siempre un adulto te debe ayudar. Salva un amigo. Bueno, pues eso era lo que tenía para contarles. Finalmente compartirles nuestro lema, agradecerles. En tus manos está salvar una vida, una misión importante de los profesores, de los profesionales de la salud. No es solo dejar el conocimiento en manos de nuestros estudiantes, sino también propender, porque los estudiantes sean capaces de replicar ese conocimiento a la comunidad, aprender enseñando. Y bueno, pues agradecerles su asistencia, el hecho de estar acá, de habernos escuchado. Acá quiero dejarles los datos del correo electrónico, el número de celular, tanto la profesora Jimena como la profesora Diana, y pues personalmente estaré atento a si ustedes quieren mayor información del proyecto, invitarlos a que hagan actividades similares en las facultades o en las instituciones donde ustedes estén. Y pues de nuevo reiterarles el agradecimiento por la invitación y estaría atento a saber si hay de pronto preguntas que nos quieran hacer.